Ernesto Villanueva está aquí con nosotros, que es el rector de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche. Puede, de hecho, linkearlo con lo que recién preguntabas. ¿Qué es lo que pasa con las universidades en general y con los estudiantes en general? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y qué pasa en Jauretche? ¿Récord de inscritos para el año que viene? Nosotros tenemos para el año que viene muchísimos inscritos, sí. La verdad que es la misma cantidad de inscritos que tuvimos el año pasado. Temíamos un poquito con el tema de la pandemia, que la gente se retrajera, pero no. Muy fuerte para esta inscripción es el área de salud, ¿no? Hay una sensibilidad grande y, por ejemplo, la carrera de enfermería se incrementó en relación con el año pasado un 20%, o sea que hay otras carreras que bajaron un poquito. Muy importante. Sí, esto. sí, sí. Y, ¿Cómo bueno, los contextos además terminan condicionando la elección de una carrera? Y bueno, el susto, ¿no? Lo que significa hoy la salud en todos lados, etcétera, etcétera. Es lindo lo que está contando, porque a veces no se da el reconocimiento que merecen ni los enfermeros, ni las enfermeras, ni los médicos, ni las médicas, y pensar que hay un estudiantado, un mundo de estudiantes que quiere y que está impulsado por todo lo que ocurrió a estudiar enfermería, me parece que es todo un dato de la pandemia. Bueno, medicina también se incrementó, pero en menor proporción. Bioquímica, todas las áreas de salud han aumentado en esta inscripción, que es, digamos, que crea un desequilibrio con las ingenierías que tenemos y con las sociales. Ernesto, buenas noches. ¿Hay universidades por todos lados? ¿Es necesario? ¿Qué es eso de universidades por todos lados? ¿Qué pasa en Varela con la Jauretche, en el sur del conurbano? Bueno, nosotros tenemos un área de influencia de más de 1 millón de habitantes. Incluso algunos plantean que en realidad ahora son 1.200.000, donde no había educación pública. Aunque sean sectores populares con poco nivel de ingresos, vos pensás que eso significa una cantidad de jóvenes impresionante. Y no había ninguna respuesta del Estado Nacional, ni del provincial, por supuesto. Así que esa idea de que universidades por todos lados, bueno, es un poquito ignorar lo que ocurre en otros países. Cuando uno ve la proporción de universidades y de cantidad de estudiantes en relación a la población en países de mediano desarrollo o mayor desarrollo, bueno, tienen más que nosotros. En realidad a nosotros nos está faltando universidades. Y eso lleva a veces a la situación de las mega universidades, ¿no? Con cifras enormes que son difíciles a veces de gobernar. ¿Y qué cantidad de alumnos tiene Jauretche? Nosotros tenemos 30.000 alumnos, un poquito más de 30.000. Vamos a tener casi 40 el próximo año, ¿no? ¿Y 23 carreras? Y tenemos 23 carreras de grado. ¿De dónde, vos fíjate, ¿no? ¿De dónde son los profesores de la Jauretche? Son de Quilmes, de la Universidad de Quilmes, de La Plata y de Buenos Aires, básicamente. Después hay algunos, pero... O sea, son formados en universidades indiscutibles. Nacional. Sí, claro. Ah, bueno. O sea, lo que se discute es la Jauretche, o la de Burlingame, o la de José Cepaz. Pero los profesores son formados en universidades indiscutibles. Más aún, a veces yo hago chistes al rector de la UBA, al de La Plata, diciéndole que nuestras universidades son universidades parásitos. Le sacamos lo mejor que tienen a ellos. ¿Y se enojan? Un poquito. Sí, ¿por qué? Claro, pues en las universidades grandes a veces el ascenso de los docentes, la estructura, digamos, de edades de los docentes es un poquito grande. Y entonces uno tiene la oportunidad de encontrar un recién graduado, que a lo mejor ya hizo un posgrado en Francia, un doctorado en Estados Unidos, y en una universidad grande tiene el cargo menor docente. Con nosotros no tiene esa situación. ¿Con qué ilusión y con qué expectativa entra un estudiante del conurbano bonaerense a la Universidad Jauretche? Yo creo que en la Argentina, no solo en el conurbano, está la tradición del ascenso social a través de la educación. A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, hay una apuesta por la educación de la población en general. Eso incluso se ve en los ciclos económicos, viste que cuando el ciclo va para atrás, cuando hay recesión, la gente se inscribe más en las universidades. O sea, siempre hay una apuesta que la educación va a ayudar a... Tiene esas expectativas nuestra gente. La expectativa de avanzar socialmente, de avanzar en conocimiento, de avanzar en ingresos también y tener una mejor inserción laboral. Y es cierto. O sea, claro, bueno, no es solamente todos los estudios te muestran que el nivel de desocupación de un egresado universitario es menor que el de alguien que tiene solamente primaria. Que alguien que ha cursado la universidad sin graduarse es menor, etcétera, etcétera. Eso es así. Sí. Ernesto, ¿cómo nos preparamos para cerrar el año? ¿Cómo nos preparamos para el 2021? Desde el punto de vista de nuestra universidad, nosotros, este año todo virtual, excepto empezamos ahora algunos exámenes presenciales.
El próximo año tenemos el desafío de empezar virtual y cómo vamos haciendo la transición a la presencialidad. Nosotros lo vamos a hacer de manera muy prudente, muy prudente. ¿Por qué? Porque seguramente durante todo el próximo año se va a requerir una relación entre metros cuadrados y estudiantes que no era la de antes, etcétera, etcétera. Entonces, y la verdad que nosotros no nos alcanzan las aulas, ¿no? Para principio de este año habíamos alquilado unas 30 aulas de afuera, porque en nuestra universidad no se podía. Así que el tema va a ser virtualidad, con cierta combinación con presencialidad, y tenemos el gran signo de interrogación que queremos resolver con las prácticas, sobre todo en el área de salud. Porque muchas de esas prácticas dependen de nosotros, pero muchas otras dependen de los centros de salud de la zona. Y hoy, hay que decirlo, los hospitales y los centros de salud dicen no, pandemia. ¿Y cómo hicieron con los que están cursando ahora esas materias? Hemos suspendido las prácticas. Nosotros dictamos en virtualidad el 94% de las materias, nada más. El 6% restante era pura práctica. Eso no lo hemos podido hacer, lo tenemos atrasado. Y si se nos va atrasando a lo largo del tiempo, después va a ser una bola de nieve impresionante. Lo tenemos que resolver. ¿Y costó más o menos de lo que se imaginaban pasar a la virtualidad? Bueno, nunca nadie se imaginó, pero una vez que empezaron y que Mira, yo era muy pesimista, y la verdad que la deserción fue igual que otros años. Fue un esfuerzo enorme de los docentes, sí. Enorme. Yo creo que menor de los jóvenes, de los estudiantes, pues están muy acostumbrados al celular. El esfuerzo fue en todo caso de pasar de divertirse con el celular a las clases. En el caso de los docentes, aquellos que tienen ya un poquito más de 40 años, fue como empezar de nuevo, como si fuera el primer día de clase. Un aprendizaje también para todos los docentes. Costó mucho. Costó muchísimo. ¿Vos aprendiste mucho, Jimmy? A mí me costó muchísimo. Dar clase virtual me costó horrores. Pero lo sorteaste y lo pudiste hacer. Sí, teníamos, tenés gente que te ayuda, colaboradores, no docentes, pero lo que dice Ernesto es un esfuerzo muy importante. Es como empezar de cero. Claro. ¿Viste? Sí. El primer día de clase que uno no sabe cómo dar a clase, si el estudiante cómo va a reaccionar, es así. Ustedes tuvieron un trabajo muy importante de articulación con el sistema de salud, con voluntariado. ¿Por qué no contás eso? Bueno, Ernesto? cuando comenzaba toda la cuestión de la pandemia, abrimos un voluntariado. Y se nos inscribió un vagón de gente, esa es la verdad. Casi el 10% de nuestros estudiantes. Se inscribieron 3.000 estudiantes. ¿Para hacer voluntariados en qué? En tema de salud en general, casi todos son de salud. Hay un grupo de gente de trabajo social. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tecnicatura en emergencias sanitarias y desastres. Que entre paréntesis, los otros días hemos hecho un congreso que quería ser nacional y se nos inscribieron 2.500 personas de España, toda América Latina, uno de Islandia. Sí. ¿Y lo difundieron como para que llegara o evidentemente hay una necesidad la verdad y que un no sé. prestigio de las universidades de la Argentina? Es un tema que está ahí, 2.500 personas. Yo tuve que inaugurarlo, por supuesto, de temas de tecnicatura en emergencias sanitarias. No soy un especialista. Extraordinario. La cosa, evidentemente, toda esta situación, así como a los docentes los ha llevado a que aprendamos a dar clases de esa manera, sensibiliza a la población, sensibiliza a los profesionales de una manera extraordinaria. Ernesto, virtualidad, presencialidad. Vos dijiste de a poco, ¿qué viene después entonces? Nosotros teníamos pura presencialidad, este año pura virtualidad. El año que viene, ¿qué viene para la Universidad Pública Argentina? Sí, yo creo que tiene que ser predominante presencial y seguramente se va a combinar con formas de virtualidad, seguramente. Esa forma va a depender muchísimas veces de las características de la disciplina y en otros casos de las características del docente. En lugar de tener, de hecho, 18 semanas, a lo mejor las clases van a ser 20, 22 porque hay clases no presenciales. Un montón de cosas que eran motivo de explicación ahora van a estar ahí, etcétera. Pero eso no depende, ya te digo, del conjunto de la universidad, sino de las características de la disciplina. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora un soft para quirófanos. Parece ser que hay una determinada cantidad de tipos de operaciones.
Todo eso lo vamos a poner en un soft, que vamos a tardar 1 año y medio en hacerlo. Eso va a facilitar muchísimo las clases presenciales. ¿Por qué? Porque parte de la práctica va a estar en ese soft. Claro, muy interesante. En 1 año entonces nos vas Año a y medio. contar. No, pero en 1 año para adelantar Yo lo ya que no se voy a ser el viene. rector, así que... No sé, ¿por qué? ¿No se puede? ¿Ya Ya se termina termino el mi ciclo? mandato. Bueno, no importa. Pero vengo. Va a estar vinculado de todas maneras. Gracias por haber venido. No, Muchas gracias. por nada.